Yo creo que este es un versículo que muchas veces hemos escuchado y que es uno de los versículos que tal vez más conocidos, pero hay una enseñanza, hay una riqueza para nosotros y yo quiero que me acompañes en esta mañana. Y mientras oramos, hermanos, vamos a disponer nuestro corazón. Usted ore por mí, yo oro por usted y que podamos estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos en esta hora. Padre, gracias te damos en esta hora por tu presencia en medio nuestro, Señor. Oramos para que sea quitada toda distracción, para que nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales, sentidos espirituales sean abiertos, Señor, a tu palabra, a tu espíritu, a tu mover en medio nuestro en esta mañana, Señor. Que podamos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor, y que a través de tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es verdad, Señor, que es veraz, que podamos nosotros recibir de tu Espíritu, Señor, la fuerza, el poder para ser transformados conforme el carácter y la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. En nombre de Jesús, amén. Y bueno, yo titulé este mensaje, ¿quieres ser? Ay, se me está saliendo el adolescente que traigo adentro. ¿Quieres ser sano? ¿Cuántos quieren ser sanos? Y quiero que me acompañes a Juan capítulo 5, versículo 1 al 9, vamos a estar leyendo esta mañana. Y es una historia que muy probablemente ya conoces. Y dice aquí el versículo 1 y 2, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Qué había? Y una fiesta, había una fiesta. Entonces había una fiesta y en el lugar, en el camino hacia la fiesta había un estanque. La gente pasaba por ahí, los sacerdotes pasaban por ahí, la gente devota estaba pasando, los judíos pasaban por ahí y había una fiesta ahí en ese lugar. Pero ese lugar se llamaba Betesda. Y la palabra Betesda, el estanque, significa lugar de misericordia. ¿Significa qué? Era un lugar de misericordia. Y el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros todos los días. Ahora, a través de Jesús, el Señor nos ha extendido su misericordia y cada uno de nosotros ahora podemos gozar de esa misericordia continua de Dios para nuestra vida. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Voltea con tu vecino y dile, Dios ha extendido su misericordia sobre tu vida. Este era un lugar físico, pero ahora sabemos que la misericordia de Dios está a favor nuestro y que esa misericordia se ha manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Me llama la atención que había mucha gente por ahí pasando, sacerdotes, gente devota, religiosos, ¿verdad? Y judíos y todo ese tipo de personas. Pero ahorita vamos a seguir con la historia. Y había una fiesta. Es importante recordar eso mientras vamos desarrollando este tema. Regresemos a Juan capítulo 5, versículo 3 y 4. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Wow. Dice que había una multitud de personas enfermas en ese lugar. Era inevitable no poder ver a la gente que estaba ahí, porque algo sobrenatural, extraordinario sucedía en ese lugar, que de repente las aguas se agitaban. Las aguas tenían un movimiento y el que llegaba primero a las aguas quedaba totalmente sano. Según algunos estudiosos, esto de que un ángel descendía fue agregado a los manuscritos,
pero el manuscrito original dice que el agua se movía, que había un sacudimiento del agua, y cuando el agua se sacudía algo sucedía, y entonces venía este mover de Dios, este toque de Dios, y sanaba a cualquiera que tocaba el agua y quedaba sano de su enfermedad. Había una multitud de gente, y hoy en día también hay una multitud de gente que está esperando una respuesta de Dios. Ellos estaban esperando el movimiento del agua para recibir sanidad, pero nosotros ahora dice la palabra que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Voltea con tu vecino y dile: de tu interior correrán ríos de agua viva. Ahora el agua de vida está en nosotros. Ahora lo que Dios está agitando son corazones. Son humanos, son seres humanos, mujeres, hombres, niños, jóvenes, adolescentes, que tienen que tener una pasión porque otros reciban un toque de Dios. Ya no es un lugar físico, ya no es un estanque, ya no es un lugar de adoración, sino que ahora somos cada uno de nosotros los que podemos portar esa vida a otros. Ahí el versículo siguiente, Juan 4, 13, 14. Aquí yo no tengo el Juan 4, 13 y 14. Lo borré de mis notas. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él. ¿Será en quién? Una fuente de agua que salte para vida eterna. Está Jesús hablando con la mujer samaritana y le está dejando en claro: el que tome de esta agua del pozo va a volver a tener sed, pero yo tengo algo que te va a saciar y que nunca más vas a pasar necesidad. Ahora no está hablando de una necesidad material, está hablando de una saciedad dentro de nosotros, donde podemos estar en paz porque Jesús ha venido a nuestra vida. Pero no solamente eso, sino que dice: el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora nosotros somos portadores de esa agua de vida, y nosotros podemos estar tocando a la gente que tiene necesidad, porque hay una multitud de gente que tiene necesidad. Tal vez no son ciegos físicamente, pero espiritualmente hay una necesidad fuerte. Cojos, ciegos, gente que está enferma del alma emocionalmente, y nosotros como iglesia nos ha sido entregada la vida. Seguramente alguien está esperando un toque de Dios que viene a través de tu vida. Que la esperanza que alguien está esperando viene a través de mi vida y de tu vida. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Dentro de cada uno de nosotros hay vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero no nada más es una vida para ti, sino que esa vida tiene que correr, tiene que salir, tiene que ahora sí que salpicar a otros. Estos hombres que estaban ahí, esta multitud de personas que estaban enfermas, estaban esperando que algo sobrenatural sucediera en ese lugar físico. Pero ahora cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros, en nuestro interior, la vida de Dios. Y esa vida de Dios es para que otros puedan ser tocados. Ahora corresponde a los hijos de Dios agitar el agua de la esperanza, sanidad y poder de Dios a favor de los demás. Aunque usted no lo crea, usted y yo somos portadores de esa vida. Usted y yo somos los que podemos traer esperanza a este mundo. Mateo capítulo 10, versículo 5, la primera parte, y después vamos a brincar al versículo 7 y 8.
A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, versículo 7, y yendo predicando diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Voltea con tu vecino y le te están hablando. ¿Qué es lo que hemos recibido de gracia? Hemos visto la mano de Dios. Dios nos ha salvado, Dios nos ha provisto, Dios nos ha sostenido, Dios nos ha dado todas las cosas. Y ha sido por su gracia. Pero dice el Señor que envió a los 12 y les dio instrucciones. Y cada uno de nosotros también somos enviados por el Señor a predicar que el reino de Dios se ha acercado, pero también dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, pastores, que ahora ya no hay leprosos, tal vez no hay leprosos, pero hay gente que tiene necesidad espiritual. Hay gente que su alma se le está cayendo pedazos por el desánimo, por la decepción, por la tristeza, por la depresión, por las decepciones. Y nosotros tenemos instrucción de parte de Dios de agitar esa vida que está en nosotros para que otros sean tocados. Amén. Estaba platicando con el hermano Pilar el miércoles y me dice, yo, el hermano Alfredo, pues estábamos en un café y de repente me dijo, usted me cae bien. Y empezaban a platicar y dice, no lo conocía. No nos conocemos, pero en un café de repente cruza una mirada y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y aquí está con su esposa y ahora trae a otros invitados, gloria a Dios. Porque el agua está adentro de nosotros. El agua está dentro de nosotros. Dios quiere hacer cosas, pero muchas veces nuestras limitaciones, nuestros temores, ¿verdad? Están ahí presentes. Me acordaba ahora que platicaba eso. Estaba mi esposa y yo comiendo unas gorditas allá en el Álamo, muy ricas por cierto, antes de llegar al Sombrero. Ahí está cerrado los lunes, para que no vaya a ir el lunes, porque ya fuimos varias veces el lunes y no, todo estaba cerrado. Ay, qué ricas gorditas. Sí, antes de bajar. Ya ha sido, ¿verdad, hermano? Ya ha sido. Ahí antes del retorno, ahí está, ¿verdad? Sea paciente con el estacionamiento, porque siempre me echa hasta salive ahí. Ay. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque estábamos ahí mi esposa y yo platicando y de repente una pareja, ay, qué bonita, le dice la mujer, le dice a mi esposa, ay, qué bonita. Yo, oye, de ese qué bonita, empezamos a platicar y resulta que también eran creyentes y ahí nos sentamos en la misma mesa y estuvimos platicando, porque el agua está en nosotros. Tenemos que estar conscientes de que Dios ha depositado en nosotros para que nosotros llevemos esperanza, sanidad, el poder de Dios, salvación. Amén. Bueno, necesitamos hacer un cambio de nuestra manera de vivir nuestra fe. Porque tal vez el hombre y la mujer que están al lado de ti solamente necesitan una oración de esperanza, una oración de ánimo, una oración de sanidad. Y después Dios va a poner las cosas para que tú tal vez le puedas presentar a Cristo. Pero a veces tenemos patrones de pensamiento muy estructurados que nos impiden ser ese instrumento en manos de Dios. Dios nos ha dado instrucciones para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos, para echar fuera demonios. Hermano, es que dice, no, es que yo quiero ver que un muerto resucite. Hermano, dice la Biblia que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros hemos resucitado. Cuando tú le compartes a alguien y viene la vida de Dios, Él ha resucitado. Pasó, pero yo quiero una resurrección física. Ándale, ya te veré cómo sales de ahí. ¿Estoy explicando, hermano? Es que a veces tenemos patrones de pensamiento, pero cuando nosotros llegamos, la gente resucita, vuelve a la vida.
Porque dice la palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos amó y nos rescató y ahora por eso, porque es que estamos aquí cada uno de nosotros. Regresemos a la historia de Juan capítulo 5, versículos 5 y 6. Hermano, ¿está haciendo edificación esto? Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Ya conmigo, Jesús lo sabe todo. De entre toda la multitud de ciegos, paralíticos, enfermos que estaban ahí en los pórticos del estanque esperando, Jesús fija sus ojos en un hombre. Voltea con tu vecino y dile, qué afortunado. Y quiero decirte que Jesús tiene sus ojos puestos en cada persona en este mundo. Por eso Jesús nos rescató. Jesús tenía los ojos puestos en mí. Yo no sabía quién era, yo no lo conocía. Pero Él tenía sus ojos puestos en mí como los tenía puestos en ti antes de que tú le conocieras. De toda la multitud de personas, Él se para con este hombre. Mira que lleva ahí tiempo ya, se da cuenta, 38 años viviendo con enfermedad. Ahora, según los estudiosos, no quiere decir que el hombre estuvo 38 años postrado ahí en el estanque de Bethesda. Bethesda, no. Pero que sí había gastado recursos, que sí había tenido una vida intentando ser sano y la enfermedad lo estaba consumiendo. Ya no podía moverse, pero me estoy adelantando a la historia. Jesús le digo. Hermano, cuando cumple 51 te regresa el adolescente. Nada, ¿cierto? Jesús está buscando al necesitado. ¿Jesús qué? Creo que cada uno de nosotros también tenemos que buscar al necesitado. Lucas 5, 30, 32. Y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Wow. Jesús directo. Jesús no andaba con rodeos. Jesús está diciendo, hey, los sanos no tienen necesidad de médico, pero los que están enfermos sí. Yo he venido al que tiene necesidad. Jesús está buscando al que tiene necesidad. Jesús vio un hombre que estaba ahí, se dio cuenta que llevaba mucho tiempo enfermo. Jesús está buscando una oportunidad en una necesidad para mostrar su favor a nuestras vidas, a aquel que tiene necesidad. ¿Cuántos creen eso? Imagínate una multitud pararse con este hombre. Y de toda la multitud de personas, Jesús se detuvo con cada uno de nosotros y nos ha mostrado su amor, nos ha mostrado su misericordia. Amén. Como leíamos, da de gracia lo que gracia recibiste. Tenemos que movernos para que otros puedan conocer a Dios. Por eso Jesús era criticado porque andaba con publicanos y con pecadores. Pero no andaba en la fiesta. Andaba transformando vidas, llevando la vida. Cada uno de nosotros debemos de ser parte de ese deseo de Dios. Me da mucha tristeza, hermano, pensar lo que está pasando allá en aquellos países como Turquía y Siria. Tanta gente que ha muerto sin el Señor. Solamente el 1% de no sé cuántos millones de personas en esos lugares son cristianos. Y cristianos abarcando todas las cosas que tienen que ver con Cristo. No estamos hablando de que sean cristianos evangélicos, sino todo. Pero Dios está buscando al necesitado. Nosotros también tenemos que buscar
al necesitado, porque para eso el Señor nos ha rescatado. Amén. La segunda parte del versículo 6, ahí en Juan, Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Qué tremenda pregunta. ¿Quieres ser sano? Muy probablemente conozcas la historia y ya sabes lo que este hombre respondió. Y hay algo que podemos sacar de aquí de muchas formas, pero qué impactante pregunta. Porque a veces vamos por la vida pensando que Dios tiene conocimiento de nuestra necesidad y que no le tenemos que decir cuál es nuestra necesidad. Pero Jesús quiere escuchar de tus labios tu necesidad. ¿Quieres ser sano? Este hombre, con una multitud alrededor de él, no se sabe si sabía quién era Jesús, que si este hombre sabía que la persona que le estaba hablando era Jesús. No se sabe. Pero la respuesta deja ver mucho más de lo que hay en el corazón de un hombre. La intención de Jesús al confrontar a este hombre con esta pregunta, ¿quiere ser sano?, es que Él quiere confrontarnos con nuestra necesidad. Y que seamos nosotros capaces de expresar cuál es nuestra necesidad delante de Él. Esta pregunta puede parecer un poco insultante, fuera de lugar, porque había una multitud de enfermos esperando que el agua se sacudiera para poder acercarse y recibir la sanidad. Yo no sé cómo le hubieras respondido tú a Jesús. Piensa por un momento, ¿cómo le hubieras respondido? No sabes qué es Jesús. Llega alguien y te dice: estás tirado en el suelo. Evidentemente no te puedes mover. Hay enfermos alrededor, ciegos, cojos, paralíticos. Hay de todo alrededor. Y de repente alguien te pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Qué hubieras respondido tú? Yo le he dicho: ¿sabes qué? Cárgame y méteme al agua y déjame ahí, porque al rato va a bajar el movimiento del agua. No sé quién eres, pero ahorita que preguntas, carga, porque llévame. Si quiero, claro que quiero ser sano. La razón de la pregunta podría ser captar su atención, porque Jesús quiere captar nuestra atención. Siempre he dicho que hay personas que llegan a los pies de Cristo por el amor y otros llegan por el dolor. Y ahora que lo pienso, yo creo que todos llegamos por las dos. Porque el amor de Dios se nos acercó a través de alguien, pero tal vez estábamos en un momento de mucho dolor en nuestras vidas y fuimos alcanzados. Quiere captar nuestra atención. Y lo que hizo para captar nuestra atención, nuestro matrimonio, fue llevarnos al más profundo, en la desesperación. Y ahí fue donde captó nuestra atención. También el Señor quiere que reconozcamos nuestra condición como este hombre de total impotencia. Este hombre no podía hacer nada por él mismo. Ay, ya me quiero adelantar a lo que sigue, pero no me voy a adelantar. Este hombre quería, él sabía que no podía hacer nada. Y sabes qué, por más difícil que sea creer, el Señor quiere que reconozcamos que sin Él no podemos hacer nada. No, es que yo soy, no, es Dios en nosotros.
No son tus credenciales, no son tus conocimientos, no son tus maestrías, tus doctorados. No, es Dios. Es solamente un vehículo. Es una pregunta que confronta. Pero también Jesús quería darle la oportunidad de reconocer que sí quería ser sano. Juan 5:7. Mira la respuesta de este hombre. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Wow. ¿Había una qué en ese lugar? ¿Qué había? Una fiesta. ¿Había qué? Una fiesta. Había mucha gente a su alrededor. No solamente enfermos, o había una multitud de enfermos, pero también había gente que estaba pasando el lugar, que pasaba por ahí porque había una fiesta. Se estaban preparando para ese festejo. Pero también este hombre, sus 38 años de enfermedad, solamente lo podían hacer pensar en lo miserable de su condición. Ya no podía ver más allá. Sí tenía el deseo de ser sano, pero podía más el saber que no podía llegar, el fracaso de no llegar, de no alcanzar. Muchas veces el fracaso en nuestras vidas, las limitaciones en nuestras vidas nos detienen de poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, de saber que Jesús está con nosotros. Hermano, cuando tú te enfocas en el problema se va a apoderar de ti, pero cuando tú te enfocas en Jesús, la victoria de Dios se va a manifestar en tu vida. Dale un aplauso de gratitud al Señor. El hombre busca lo suyo. ¿Cómo dije? Qué tremendo. No sé cuánto, no se sabe cuánto tiempo tenía este hombre ahí. Pero aún, pienso yo, porque yo me imagino cosas cuando estoy leyendo estos textos. Yo no sé si a usted le pasa. Pienso yo, y los que se sanaron ahí no se podían ofrecer para decirle, hey, ¿sabes qué? Aquí me voy a quedar contigo, te voy a acercar, no te preocupes, tú eres el siguiente. ¿Cómo se llamaba el lugar? ¿Lugar de qué? Misericordia. No sé, de repente pienso en la iglesia. La iglesia debe ser un lugar de misericordia. Pero a veces también estamos como toda esa gente que estaba celebrando la fiesta, toda esa gente que estaba siendo sanada, que no le importaban los demás, solamente le importaban ellos mismos. Buscaban lo suyo. Ya recibí lo que yo quiero, estoy bien. Respira. Este versículo nos muestra claramente el egoísmo de la humanidad, ya que ninguno de los que habían sido sanados tenían misericordia de este hombre que tenía postrado 38 años. Es una clara imagen de cómo la humanidad solo busca lo suyo. Hermano, y tenemos como iglesia que tener cuidado. Ponte con tu vecino, ten cuidado de no buscar nada más lo tuyo. Porque no fuimos salvos para eso. No fuimos salvos para eso. Este hombre estaba totalmente enfocado en su incapacidad de recibir sanidad, que no pudo responder con claridad, sí, quiero ser sano.
Así hay muchas personas hoy en día que están sumergidos en su incapacidad de resolver sus problemas, necesidades o deseos, que no pueden escuchar la voz de Jesús que les está preguntando: ¿quieres ser sano? Y responder con un clamor: sí, Señor, yo quiero ser sano. Qué tremendo. Porque el Señor quiere traer sanidad a nuestra vida. Pero nosotros necesitamos entender que la vida de Dios está en nosotros. No nada más para nuestro beneficio, sino para que se cumpla el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que esta tierra, que este mundo le pueda conocer. Y todos los hombres puedan ser salvos. Es que así estamos muchas veces, enfocados en nuestra propia necesidad. No puedo por esto, por aquello, Señor, dame. Pero ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Tenía un párrafo aquí que borré, porque dije, no quiero tocar fibras tan sensibles. Pero hoy pudiste llegar a este lugar y mucha gente está postrada, físicamente y espiritualmente, y te necesitan a ti y me necesitan a mí. No seamos como esa multitud de gente que estaba siendo sanada, pero que no le importaban los que venían en la fila, los que estaban ahí, porque no se podían identificar con el dolor ajeno. No seamos como los religiosos que iban a la fiesta y que veían a la multitud de enfermos que estaban ahí, pero que tampoco se ofrecían para ayudarles. Ay, pastor, ¿por qué nos está diciendo esto? Porque ahora tú y yo somos ese estanque de vida. Tú y yo somos ese estanque donde el agua de Dios puede provocar que otros sean sanos en su alma, en su cuerpo, y que así reciban la salvación. Juan 5:8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y no dice la Biblia en este específico versículo que Jesús le dijera que fue salvo. Vemos en otros versículos: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, no peques más, etcétera, etcétera. En el contexto de la vida del hombre no sabemos nada. Algunos dicen que probablemente era judío. Algunos dicen que probablemente era devoto de Dios. Otros dicen, pues no se sabe nada de él. Tal vez era un gentil. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que a pesar de él mismo, porque también me puse a pensar, o sea, si tú eres Jesús y le preguntas a alguien, ¿quieres ser sano? Y te da esa respuesta, ¿qué le dirías? ¿Le dirías, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué le dirías? No, pues uno quiere ser sano, ¿verdad? Porque no te estoy preguntando por qué no eres sano. Te estoy preguntando si quieres ser sano. ¿Qué le dirías al Señor? ¿Qué le dirías a este hombre que te está dando una respuesta que está totalmente
fuera de. Pregunto, ¿le hubiera sanado si no te dice sí quiero ser sano? Pero ese era un lugar de misericordia. Jesús conocía a este hombre. Jesús sabía cuál era su necesidad y su condición. Y quería manifestar su poder. Y me puse a pensar, wow, de una multitud de enfermos. Y todavía estoy pensando, digo, de una multitud de enfermos, escogió un hombre. No se paró al filo del estanque y habló de él diciendo que él es Jesús, el Señor, y sanó a todos, sino que se acercó con un hombre. Muy probablemente, porque sabía cuál era la condición de su corazón y la necesidad que tenía de tener un encuentro con Jesús. En nuestra vida muchas veces el Señor nos dice, levántate, ve para adelante. Pero muchas veces no podemos avanzar porque estamos tan enfocados en las circunstancias o en los problemas o en la necesidad que no podemos ir adelante. Yo pienso que este hombre se levantó movido por el Espíritu Santo. Yo pienso que este hombre, él mismo fue sorprendido de lo que estaba pasando. Eso es mi opinión. Cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, era imposible que él lo pudiera hacer. Y vemos que su ánimo era ser sanado a través de el agua. ¿Era ser sanado qué? Su objetivo era llegar al agua, al estanque. Él no habló de Jesús, él no dijo, es que he escuchado de Jesús, que Jesús sana. No es, él no dijo, es que ahora un tal Jesús andas andando enfermos y tú eres Jesús. No. Aunque Jesús estaba con él, su patrón de pensamiento era, quiero llegar al agua, no puedo llegar al agua. Y muchas veces Jesús está con nosotros y nos está diciendo, levántate y anda. Y tú estás diciendo, yo no puedo llegar allá, yo no puedo dar esos pasos, yo no puedo ir adelante. Yo creo que esto fue algo más, porque no fue un movimiento de fe, porque el hombre tenía fe en el agua. No tenías fe en Jesús. Y aún hay gente dentro de la iglesia que tiene fe en otras cosas y no está poniendo su fe en el Señor. ¿Me estoy explicando, hermano? Dice que al instante fue sanado. ¿Al qué? Cuando la Biblia nos enseña que si Cristo nos da libertad, seremos verdaderamente libres. ¿Seremos qué? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, es que ahora también se nos ha metido a la cabeza a través de la iglesia y de enseñanzas que ahora todos son procesos. Y si fuera así, entonces este hombre hubiera primero gateado y luego hubiera caminado. Pero dice que al instante, ¿a qué? Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, un genuino encuentro con Dios, entonces al instante somos sanados. Un hombre que es adúltero y que le pide perdón a su esposa
Y le dice, nada más que tú tienes que entender, mi amor, que esto es un proceso. Voy a ir poco a poquito dejando eso. ¿Ah? ¿Cuántas hermanas dicen amén? No, ¿verdad que no? No, claro que no. ¿Cuál proceso ni que nada? O sea, para afuera, a cambiar, adelante. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque a lo mejor si aceptas otros procesos, no, es que poco a poquito va a ir dejando estos vicios. No, no, no. Tenemos que tener un encuentro con Jesús. Tenemos que tener un encuentro con Jesús. Porque dice que si Él nos da libertad, Él nos da libertad. Amén. Al instante. ¿A qué? Y si estás luchando con cosas, hermano, necesitas arrodillarte, necesitas ir a apartarte con Dios y Señor, clamar y Señor, yo quiero ser verdaderamente libre. Porque la Biblia nos enseña que de nuestros propios deseos, de nuestras propias concupiscencias, somos tentados. O sea que si tú estás batallando con algo en tu vida, en tu corazón, es porque ahí lo tienes. No le andes echando la culpa al diablo. Está en tu deseo. Y tú y yo tenemos que reconocer nuestro deseo para poder recibir de Dios. Amén. ¿Están bien serios? Dile a tu vecino, ¿estás bien serio? La obediencia a la palabra es el gran remedio contra la impotencia, pues nos pone en contacto con la omnipotencia de Dios. Me salió verso, ¿verdad? Lo voy a repetir. La obediencia a la palabra es el gran remedio contra la impotencia, pues nos pone en contacto con la omnipotencia de Dios, con el poder ilimitado de Dios. Pregúntale a tu vecino, ¿estás siendo obediente? ¿Está siendo obediente? No solo le ordena que se levante, sino que le pide que camine. No sabemos si los 38 años estuvo postrado o él estaba culminando su enfermedad. O sea, estaba ya en el punto más alto de su enfermedad, que estaba perdiendo la capacidad de moverse porque dice, no puedo llegar allí. Mientras tanto probablemente se arrastraba, no sabemos qué estaba pasando. Lo que sí sabemos es que Jesús le dice que se levante, que camine, y fue una recuperación extraordinaria, sobrenatural y total. Fue una recuperación sobrenatural, extraordinaria y total. Porque cuando Jesús llega, Él llega con una totalidad. Él no llega a plazos, Él no llega en partes, Él llega y lo da todo. Algo estaba pasando en el espíritu de este hombre cuando estaba hablando con Jesús, que yo creo que yo pienso que cuando él estaba dando su argumento de por qué no podía llegar al estanque, que esa era su esperanza, que esa era su fe, algo estaba pasando en su interior, como pasaba en muchos de nosotros muchas veces, que Dios nos está hablando a nuestro corazón, pero que no respondemos porque tenemos puesta nuestra vista en otras cosas. ¿Cuántas veces Dios ha llamado a tu corazón a ser movido, a hacer algo por alguien, a hacer algo por ti mismo, pero que no respondes porque hasta dices, no, es que Dios no me puede estar pidiendo esto? No, si Dios te lo está pidiendo, entonces en obediencia podemos ver que Dios obra. Levántate, toma tu lecho y anda. Extraña orden para un inválido, para un enfermo. Jesús no le extendió la mano y le dijo, vente, déjame te levanto, y ya estás firme tus piernas, vas a empezar a sentir que tus piernas se afirman y luego vas a empezar a caminar. No, Jesús le dijo, levántate tú solo. A veces estamos esperando que la gente nos levante, a veces estamos esperando que el pastor nos levante, a veces estamos esperando que el líder, que el hermano me levante. No, levántate en el nombre de Jesús.
Ay, pastor, ¿qué está diciendo? No, nosotros estamos para orar por ti, para acompañarte en el proceso, pero Jesús es el que te va a levantar. Y te está diciendo, toma tu lecho, deja tus cosas ahí, deja eso que te estaba moviendo, eso que te detenía, deja tu patrón de pensamiento que vas a ser sano por el agua y levántate y empieza a caminar. Y cuando obedeció, al instante quedó sano. Una sorpresa para este hombre lisiado al encontrarse en un instante sano, fuerte, capaz de valerse por sí mismo después de 38 años de enfermedad. Tuvo un encuentro con Jesús y su vida fue transformada. Hermano, es que hay veces que nos encontramos con Jesús, nuestra vida es transformada, pero hay cosas en el corazón que después de tiempo van a salir. El salmista oraba y decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Hay cosas que a veces están ocultas en el corazón y van a salir, pero no van a salir para avergonzarte, van a salir para que te levantes y andes de otra manera. Si le va a dar un aplauso, déselo fuerte a Él, porque Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. La obediencia a Dios mueve el poder de Dios. Y el poder de Dios es ilimitado. Marcos 9:23. Ya con ese versículo termino. Jesús le dijo, esa es otra historia de un hombre que tenía un hijo que tenía un espíritu inmundo, que lo tiraba al suelo muchas veces, como que le daban ataques epilépticos. Le había echado al fuego algunas ocasiones. Los discípulos no lo pudieron echar fuera. Viene con Jesús y dice, es que ya le dije a tus discípulos, pero no pueden. Y Jesús le dice estas palabras a este hombre: si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Y ese hombre dijo, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Yo te pregunto en esta mañana, tu caso y mi caso no es el del hombre que estaba postrado, que tal vez no sabía con quién estaba hablando. Tu caso y mi caso es que hemos escuchado de Jesús, de su verdad, que sabemos quién es Jesús, que es Dios. Pero también creo que Él nos hace esta pregunta a cada uno de nosotros: ¿quieres ser sano? Porque la verdad es que cada uno de nosotros batallamos con nuestras cositas, ¿no? Nada más yo. Bueno, seamos honestos. No estoy diciendo que haya vida, que tengas pecado en tu vida, pero tal vez hay cuestiones de carácter. Tal vez eres muy molesto, te molestas mucho fácilmente. Tal vez estás guardando ciertos resentimientos hacia algunas personas porque te lastimaron y espiritualmente estás orando para que Dios ahí les hable, ¿verdad? Que se arrepientan. Yo te pregunto en esta tarde, en esta mañana, ¿quieres ser sano? ¿Cuántas cosas Jesús ha hablado a tu corazón? ¿Cuántas cosas Dios ha hablado a tu vida para traer libertad, pero no has dado ese paso? No has avanzado conforme el Señor, no te has levantado, no has caminado como Dios te ha hablado. Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Estos hombres estaban esperando un movimiento natural del agua, pero ahora nosotros tenemos el agua de vida en nosotros. Jesús es la vida. Ahora de nosotros puede correr un torrente de agua que salte para vida, que otros puedan conocer a Jesús, que otros puedan ser tocados. Ahora nos corresponde a nosotros mostrar la sanidad, el poder de Dios, la gracia de Dios a favor de otros. Jesús estaba buscando a ti y a mí porque teníamos necesidad, pero hay gente que está enferma, hay gente que no se puede mover, hay ciegos espirituales, hay gente que necesita que tú le hables, que yo le hable de Jesús.
Yo no sé si te puedes identificar en el ambiente que estaba alrededor de ese lugar, de ese estanque, un lugar de fiesta, un lugar donde había mucha gente, pero cada quien estaba buscando lo suyo. Hermano, que no nos suceda eso como iglesia. Que no estemos nada más buscando lo nuestro, sino que seamos sensibles a la necesidad de otro. Que no seamos como esos hombres que estaban pasando por ahí, o aquellos enfermos que eran sanados, que Dios los tocaba, pero que no tenía misericordia del que estaba a su lado, que se iban con su milagro y jamás volvían. Dad de gracias lo que de gracia has recibido. Qué tremenda palabra estamos recibiendo el día de hoy. Y el Juan 5:14, no está aquí, hay una advertencia del Señor, porque esa persona no sabía quién era el que lo había sanado. Fíjate. Esa persona no sabía quién lo había sanado. Y después le dijo ahí a los líderes, ¿quién hizo esto? Y los líderes estaban enojados porque le decía, fue en el día de reposo y no debía hacerlo. Entonces, lejos de que ellos estuvieran felices porque había sucedido un milagro en su vida, lo reprendieron y estaban diciéndole, ¿quién hizo esto? ¿Quién te hizo esto? Y después sucede que él se topa con Jesús en el templo y Jesús le dice en el 5:14, pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, es otra versión que estoy leyendo, dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Qué tremendo porque es una advertencia de Jesús, ya estás sano. Ya sané tu corazón, ya sané tu cuerpo, pero muchas veces cuando vemos esas cosas, ¿qué sucede? Estamos bien felices y nos vamos y nos olvidamos de Jesús porque nos quedamos con el milagro, no con el hacedor del milagro. Y ahí hay una advertencia bien tremenda, ten cuidado porque te puede suceder algo mucho mejor, mucho peor. Y después Jesús va y ya les dice a los líderes que había sido Jesús quien lo había sanado. Gracias. Más vale, hermanos, porque yo sí quiero comer rico. No entendieron, pero bueno. Qué importante. Qué importante. No peques más, porque te puede venir algo que. Uf. Wow. La obediencia. ¿La qué? La obediencia. ¿Nos habilita qué? Al omnipotente poder de Dios, que no tiene límites, no hace acepción de personas. Muy seguramente podemos entender que era judío porque estaba en el templo. Ahí fue donde Jesús se lo encontró. Pero qué maravilloso es Dios, que Él quiere que vivamos bien y nos pide que nosotros también podamos ser ese instrumento de bendición para otros. Cierra tu